Ok. Bueno, me dan la orden que empiece, chicos, así que el tiempo de espera va a ir siendo mientras vayan ingresando aquellos que quedaron relegados o puede que no tengan wifi. Eh, la idea hoy es trabajar un poquitito. La semana pasada, para aquellas que me acompañaron, para aquellos que me acompañaron, hemos desarrollado largamente el tema de la mirada de nuestros textos, de la igualdad entre el género femenino y masculino. Digo igualdad marcando igualdad de derechos, de creación, de oportunidades, pero sí con una funcionalidad obviamente diferente. Desde este lugar hemos trabajado con Bereshit, ¿sí? Con el libro de Bereshit, con los primeros capítulos de Génesis, y hicimos un análisis exhaustivo de los mismos desde la creación de hombre y mujer en el primer texto y hombre y mujer en el segundo texto. Y desde ahí les había comentado y les había dicho que este espacio va a estar hoy dado, creo que hoy el intercambio va a ser mucho más rico, si es que somos ordenados, porque la idea es hoy trabajar sobre la condición de la mujer en la halajá. ¿Qué significa la condición de la mujer en la halajá? Que en instantes voy a introducirme en esto. Pero por sobre todas las cosas, y dado que esto es llamado un taller y no un espacio de disertación y conferencia donde me ponen de este lado y hablo durante 45 minutos y después levantan la mano, la idea es que podamos tener un ida y vuelta en lo que hace a la práctica de cada una de ustedes, en lo que hace a la integración comunitaria de cada una de ustedes, a lo que hace a la participación o no de determinados espacios de rituales, que a veces, como hice un poco la introducción la semana pasada, a veces tienen que ver con educación, historia que recibimos, ¿sí? Con contextos comunitarios en los cuales nos encontramos, con aperturas, digamos, y procesos que tienen que ver con la comunidad, y otras tantas también tienen que ver con, a ver cómo decirlo, con una cuestión de piel, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos nosotras en ese espacio? Hay muchos que bregamos justamente por la igualdad, la participación y demás, y hay otros que aún no han logrado, no entienden, no se sienten cómodos en determinados espacios, y esta es la idea de poder transitarlo juntos y poder escucharlas un poquito a ustedes desde ese lugar. Y por eso fue la encuesta que mandé, y tan pocas respuestas que obtuve. Pero no importa, no importa, vamos a seguir intentando. Y desde ahí, entonces vamos a empezar a desarrollar la clase de hoy. Les dije que la idea era trabajar sobre la condición de la mujer en la halajá. Primero, es interesante definir qué es la halajá. Quizás muchos conocen, quizás para otras es la primera vez que escuchan esta palabra. Halajá es, vamos a decir, el compendio de leyes que rige la práctica de nuestra cotidianeidad dentro de la tradición de Israel. Halajá es la constitución, vamos a llamarla, que se fue gestando a través de los siglos de las leyes y el formato a través del cual uno practica su tradición, practica las mitzvot, y desde ahí conoce, digamos, el basamento a través del cual hemos, o estamos, o hemos, ¿sí? Hecho los procesos de adaptación, de cambio, de interpretación, de miradas que desarrollamos tanto la semana pasada, que tienen que ver con los lugares, ¿sí?
desde donde uno se para a veces a leer los textos, a analizarlos, y por supuesto, toda esa experiencia de vida, a vivirlo, ¿sí? La tradición judía la definimos como una forma de vida, por lo tanto, la tenemos que vivir. Dicho esto, quería decir entonces que la halajá tiene una característica muy particular. La halajá viene del verbo, halajá viene del verbo lalejet, ¿sí? Que significa andar, que significa caminar. Por lo tanto, ya desde su misma raíz nos está diciendo que hay algo que tenemos que andar, que hay algo que tenemos que caminar, que hay algo que es dinámico, que no estamos estáticos siempre en el mismo lugar, que hay cosas que se mueven alrededor nuestro y que nosotros nos movemos alrededor de eso. Tiene que ver con derech, tiene que ver con camino, los caminos elegidos, ¿sí? Los caminos en los cuales vamos a andar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de halajá, no podemos hablar de algo estático. Hablamos siempre de este compendio de leyes, de este compendio de estatutos, de este compendio de normativas que a través del tiempo tuvieron que ser vistas, reevaluadas, ahora vamos a ver cómo, pero ser vistas, releídas, enfocadas desde otro lugar. Y no lo dice Rabina Sarina porque vive en el siglo XXI, nació en el siglo XX y es rabina moderna y liberal. No, lo dice desde siempre, ¿sí? Cada uno de los formatos que nosotros conocemos de la ley, basándonos en una premisa que incluso trabajamos la semana pasada, que es que nuestra ley no es, si bien es revelada del Monte Sinai y todo lo que uno entiende, una vez que la Torá fue dada y revelada en este mundo, en este tiempo, en lo físico y aquí en la tierra, está para ser interpretada. Dice el libro de Devarim, Lo Shamayim I, ¿sí? La ley no quedó en el cielo. No vamos a ir a golpearle a Dios la puerta para cada vez que tenemos alguna duda, para ver cómo lo resolvemos, porque nos dio todas las herramientas para resolverlo. El tema es cómo aprendemos nosotros a entender esas herramientas y resolverlo aquí en la tierra, por los conflictos que nosotros tenemos. Y los conflictos, claramente, no siempre fueron los mismos a través de la historia. Esto como punto número 1. Punto número 2. Esta mirada o estos conflictos tampoco tuvieron resoluciones siempre monolíticas, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar de Hillel y Shammai, ¿sí? Dos grandes rabinos del siglo I que aparecen constantemente en el texto de la Mishnah. Uno decía blanco, el otro decía negro. Uno decía derecha, el otro iba a decir izquierda. O sea, constantemente, y no por empecinarse en oponerse a la mirada del otro, sino porque su lectura, su interpretación y sus búsquedas de fundamentación dentro de los textos que lo anteceden, lo llevaban a tener una comprensión del contexto distinta. ¿Me siguen? Una comprensión que de alguna manera implicaba también cuál es la empatía, cuál es la sensibilidad, cuál es la contención que esa normativa va a dar al conflicto, a la discusión, a la pregunta o a la nueva práctica lo digo entre comillas, ¿no? A la nueva práctica que vamos a encontrar. ¿Y por qué? Porque básicamente, así como inicié, la halajá, la ley judía, nos enseña que la tenemos que transitar, la tenemos que vivir, la tenemos que practicar. Si únicamente quedase en el formato en el cual el contexto nos lleva a tiempo atrás, o la ley queda fosilizada y la tenemos en la biblioteca y la sacamos como libro como la enciclopedia, cuando la necesitamos,
o la traemos a la práctica para utilizarla y para hacerla parte de nuestra cotidianeidad. Entonces, voy a comentarles un par de miradas que tiene nuestra tradición, que tiene nuestra Tnuá, que tiene nuestro movimiento, ¿sí? El movimiento Masortí. También el mismo nombre, ¿sí? Masortí, viene de Masoret, que es tradición, viene de Meser, que tiene que ver con mensaje. Entonces acá hay una tradición que se transmite de generación en generación con un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Vivilo, practícalo, hacelo parte de tu cotidianeidad. Y de esa manera te vas a definir como que la tradición y las prácticas judías, como dijimos, son tu forma de vida. Y acá, en la década del 60, me estoy yendo un poquito para atrás, pero un rabino llamado Mordechai Waxman editó un libro que fue uno de los libros, y lo pueden buscar en internet, obviamente, uno de los libros más conocidos, una de las temáticas más definidas y descriptivas de esto que estoy manifestando, y él tradujo que la Tnuá Masortí, nuestro movimiento conservador, es un movimiento que tiene dos pilares, la tradición y el cambio. Basarte en la raíz, basarte en la tradición, basarte en el origen, basarte en lo que aprendimos, pero no quedarme, como dije, fosilizado en eso y aceptar los cambios de contexto en los cuales vivimos. Esto fácil de googlear. Ahora, este tema y este lema que él toma y que básicamente muchos de nosotros lo utilizamos hasta el día de hoy, es decir, bueno, en una mano pongo la Torá, en la otra mano pongo el diario, ¿sí? Lo que pasa hoy. ¿Cómo me responde la Torá lo que pasa hoy en el diario, en la tele, en los medios? ¿Cómo vivir lo que estamos viviendo, ¿no? Y la diferenciación que él hace entre nuestra Tnuá, entre nuestro movimiento, y movimientos paralelos con los cuales convivimos dentro del pueblo de Israel, porque así como dije que hubo un Hillel y un Shammai, digamos, y esto se fue sucediendo en todas las épocas, hoy también tenemos distintos movimientos y cada uno de ustedes seguramente los conoce. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de lo que llamamos la reforma y qué es lo que nos diferencia de lo que podemos llamar la ortodoxia? ¿Sí? Entonces, él trae la siguiente definición diciendo, la reforma lo que hace es apoyarse en el derecho a la interpretación que hay en nuestras propias fuentes, pero rechaza la autoridad de que la halajá, la ley que recibimos, tenga que ser por nosotros heredada y practicada. Como que, si esto hoy ya no va, lo dejo, ¿sí? Y la ortodoxia lo toma como que, y se apoya en el principio de que la autoridad es siempre la válida, la autoridad y lo ancestral, lo original, lo aprendido es lo fundamental, y permitieron durante algún tiempo algún tipo de dinámica en la ley, y se estancaron en una época que se llamó la época de la emancipación, ¿sí? Y que fue básicamente, para decírselo rápidamente, la época en la cual podemos hablar de el comienzo de bregar por las libertades, ¿sí? Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, donde todo se modifica desde lo político, desde lo social y por supuesto desde lo religioso, donde el judío que siempre se sintió judío en todos los ámbitos y en todos los lugares y así se definía, no necesitaba tener una nacionalidad, no necesitaba decir soy francés y judío, o soy uruguayo
y judíos. No necesitaba hacer esas distinciones con emancipación, iluminismo y todos movimientos que vienen a modificar las sociedades en aquella época, generan esta cuestión de cómo aquel que siempre vivió su tradición sin definirse de acuerdo a los otros, sino netamente propia, tiene que integrarse a una nueva sociedad. Cuando digo esto, lo digo porque básicamente nosotros conocemos que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿sí? Podemos ir un poquito más para atrás, cuando uno tenía una tradición arraigada y una participación comunitaria fuerte, ¿dónde compraba su departamento, su casita? Cerca del templo. Y cerca del templo, para tenerlo cerca, porque no se viajan, ya vamos a ir caminando. ¿Y dónde estaba el shul, el Beit Sefer o la escuela? Y cerca del templo y del Beit Sefer y de la casa de. ¿Y dónde estaba la carnicería? Y así uno se va encontrando que obviamente la comunidad vivía, vamos a decir éticamente, pero que vivíamos cerca de las instituciones que nos hacían parte de esa vida judía. Obviamente estoy haciendo un pasaje rapidísimo en la historia, pero digo, cuando esto se abre, cuando uno quiere estudiar en la universidad y necesita ingresar a la misma y tiene apellido judío, hay que ver si lo dejaban. Cuando uno iba, o sea, a la casa de algún personaje importante de la aristocracia y le servían para comer algo que no era kasher, ¿qué hacía? ¿Lo comía o decía, no, esto no como yo? Digamos, comenzaban a ver determinadas situaciones, a veces cotidianas, que generaban el preguntarse para aquel judío que se estaba integrando a la sociedad que se le abría, porque uno quizás al describirlo, lo digo como parándonos únicamente desde el lugar de la modificación de las actitudes que tenía que tener, pero también era un mundo social que se abría a un crecimiento económico, a un crecimiento de desarrollo personal, a un crecimiento profesional, digamos. Era una explosión a determinadas ciencias y participación que hasta ese momento no existían para la comunidad judía. Entonces era complicado esto. Entonces, ¿qué es lo que visualizó la ortodoxia? Bueno, la ortodoxia visualizó que en ese juego de querer adaptarnos, y poníamos en juego y dejábamos afuera algunos de los principios que conocíamos y que eran parte de nuestra halajá y nuestro ser dentro de la tradición judía. Y es por eso que desde ese lugar comenzaron a cercenar, ¿sí?, la posibilidad de interpretación. Y se quedaron en un libro para nosotros conocido, quizás su nombre a ustedes les suena, que es el Shulchan Aruch, ¿sí? Un libro escrito por Yosef Karo, es aproximadamente del siglo XVI, y es un siglo XVII, y es un libro que lo utilizaron desde ese momento, no vamos a decir hasta el día de hoy, pero más o menos como el libro de cabecera. No, este es el manual, todo lo que se interpretó hasta acá se cerró, no se interpreta más. Cosa que no es real, que nunca fue real dentro de la evolución de nuestra tradición. Ahora, ¿cómo se hace para modificar, para interpretar? Bueno, obviamente que hoy por hoy
No es que cada uno modifica y hace lo que le parece y como quiere y para dónde va, sino que se fueron gestando organizaciones y órganos, ¿sí? Eh, orgánicos, por decirlo de alguna manera, como asambleas rabínicas, como colegiaturas, ¿sí? De rabinos dedicados específicamente a la investigación y a la búsqueda dentro de los textos de los basamentos que servían para acompañar a este tipo de interpretación. Y vamos a ver algunos de ellos. Por lo tanto, la halajá, a través de nuestros tiempos, siempre fue un cambio progresivo y continuo, sosteniendo los parámetros de la tradición para que, como dije anteriormente, no quede todo petrificado y estemos viviendo en el siglo XVII, con los textos del siglo XVII, como viviendo en el siglo XXI. Esto claramente algunos lo pueden hacer, que no nos sentimos ni cómodos ni aferrados a ello. Por lo tanto, cualquier persona que estudie las fuentes no puede debatirnos el hecho de que a través del tiempo siempre fueron interpretadas y que hay libre pensamiento, obviamente, para el estudio, para la profundización y para las personas y los rabanim que tienen autoridad en eso, que son legistas en eso, que se dedican específicamente a eso para darnos la prerrogativa de la interpretación. Y esto yo se los mandé, y voy a compartir pantalla, se los mandé en un texto que dice lo siguiente, fíjense, a ver, ¿ven ustedes? Sí, Bien. perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense lo que dice ya la Torá, ¿sí? En Deuteronomio, en el libro de Dvarim, nos está diciendo cuál es la legitimidad de que nosotros podamos hacer la ley dinámica. Entonces, cuenta el texto, dicen los psukim de Dvarim, cuando fuere dificultoso para ti un asunto de juicio entre sangre y sangre, pleito y pleito, discusión en tus ciudades, te levantarás, subirás al lugar que eligiere tu Dios, irás a los sacerdotes y al juez que esté en esos días, inquirirás y te dirán las palabras del juicio. Y harás según lo que te digan y te cuidarás de cumplir conforme a lo enseñado, según la ordenanza que te dijeren harás. No se desvíe de lo que te dijeren ni a la derecha ni a la izquierda. Esto lo encontramos en la Torá. Yo leo esto hoy, siglo XXI, hablado en futuro y en presente a su vez, y digo, me está hablando a mí. Cuando tenga alguna dificultad y no entienda qué tengo que hacer, cuando hay algo en mi práctica que no sé cómo se resuelve, ¿qué harás? Dice la Torá, te levantarás, subirás al lugar que eligiere tu Dios, en este caso te acercarás al rabino más cercano, digamos, o buscarás las instituciones en las cuales acercarte para contener y para buscar la respuesta, y te dirán, ¿sí? Y responderá el juez que esté en esos días. El juez que esté en esos días, hoy, no es el mismo juez que teníamos en otra época. Hoy cambiaron los jueces, cambiaron las épocas, los tiempos fueron modificándose. Evidentemente, ciertas leyes no tuvieron este tipo de modificaciones, otras sí la tuvieron por cambios históricos, sociales, económicos, tecnológicos, que obligaron a que constantemente le demos una mirada diferente a los textos, más que diferente, práctica. Y hay una Agadá muy linda en el Talmud, no me acuerdo ahora cuál es
el Makor, cuál es la fuente. Pero hay una verdad muy linda que cuenta que cuando Moshe sube al monte Sinai, cuando Dios le está relatando la Torá, y cuando Moshe ve cómo Dios está escribiendo, digamos, la Torá, y le hace todas las coronitas. ¿Vieron que la letra de la Torá del Sefer tiene una caligrafía muy particular, ¿sí? Tú estás haciendo cada coronita. No, ella dice, bueno, me lo das simple. Bueno, me das el texto, tanta coronita, hay que hacer tanta... y Dios le dice, porque en algún momento va a haber algún rabino a deducir de cada una de estas coronitas una nueva ley, va a poder interpretarla y va a poder entenderla en su tiempo y en su lugar. Moshe le dice, ¿de quién me estás hablando? Me dice, no te estoy hablando de un muchacho que se va a llamar Rabbi Akiva. Quiero conocerlo. Wow. Lo lleva al túnel del tiempo. Futuro, Moshe sentado en el último asiento del aula de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva dando clase a sus alumnos, debatiendo, sí, porque en esta fuente, y en aquella fuente, y en aquel versículo, y en aquella cosa. Y en algún momento la discusión se hizo así como acalorada, y los alumnos preguntaban incisivamente algunas cosas, hasta que, y a todo esto, Moshe que estaba escuchando la clase, no entendía de qué hablaban. Esto es un mundo nuevo para mí, pero escuchaba así, hasta que se encuentra con que en lo acalorado de la clase, uno de los alumnos le pregunta algo a Rabbi Akiva termina cortando, digamos, la discusión, le dice, mira, querido, esto es la Torá de Moshe Sinai, o sea, no hay, chacha, no me preguntes más, la Torá es así y punto. Y Moshe se queda mirando como diciendo, me están diciendo que esto tiene que ver conmigo, que yo soy el que le entregué y no sé de qué están hablando. Entonces vuelve a Adonai, y ahí es donde uno entiende que a través del tiempo, Moshe no puede respondernos a las inquietudes de nosotros hoy, como seguramente nosotros no entenderíamos el formato de vida que llevaron ellos. Desde este lugar, siempre, como dije, hubo modificaciones y hubo dinámica en el tema. Y específicamente en el tema de la mujer, quizás se visualiza mucho más en nuestros días, porque hay todo un empoderamiento que tiene que ver con la mirada femenina, que quizá en otros tiempos no estaba cuestionada, no se lo preguntaban, ¿sí? Así como tampoco en otros tiempos la mujer osaba o quería, ¿sí?, integrarse a la participación. Y quiero decirles algo que me es importante. Cuando nosotros hablamos específicamente de la integración de la mujer dentro de la práctica, del culto, y ahora vamos a ver algunas de las preguntas en particular, uno tiene que entender también que nuestra tradición fue, yo diría, una adelantada en la protección de la mujer a las conductas y a las prácticas de sus tiempos. En quizás no obligarla a hacer o a que recaigan sobre ella acciones que quizás no iba a poder cumplir. Entonces la contuvieron. Ahora, cuando las querés cumplir, dame permiso para cumplirlas. Y desde acá es que vamos a ver algunos de los ejemplos que conocemos y que obviamente todos nos preguntamos dónde están las fuentes que, por ejemplo, sostienen que la mujer puede ser parte del minyan. ¿Dónde están las fuentes que sostienen que una mujer puede participar del culto y tiene la obligación
de llevar adelante la tefilá, tiene la obligación de, si quiere, obviamente, subir a la Torá, leer de la Torá, digamos, ¿dónde está todo eso? Entonces, desde este lugar quiero convocarlas a que lean conmigo los siguientes textos, ¿sí? Y después vamos a ir haciendo juntas una unión entre todos ellos. Primero, a ver, vamos a agarrar este. Quiero que conozcan y que aprendan, ¿sí? ¿Están leyendo? Mira, Que de dónde se origina esta mirada en la cual la mujer no participa en los ámbitos sinagogales de tefilá, o no cuenta para el minyan, o no se puede colocar tefilín, o no talito, algunas de las cosas que habitualmente nos endilgan, ¿no? Bueno, hay una Mishnah, acá tenemos Masejet Kiddushin, que dice lo siguiente: todos los mandamientos positivos que tienen plazos determinados, o sea que hay que cumplirlos en una hora determinada, ¿sí? Los hombres están obligados y las mujeres están exentas. Pero todos los mandamientos positivos que no tienen límite de tiempo, tanto hombres como mujeres están obligados. Y todos los mandamientos negativos, ya sean con o sin tiempo, tanto hombres como mujeres están obligados. Fíjense, todos los mandamientos positivos, ¿qué es los mandamientos positivos y que tienen plazo? Son aquellos preceptos prácticos que tengo que hacer, pero que los tengo que hacer en un tiempo determinado. Entonces, por eso les decía que a veces los textos nosotros también los miramos. Este texto, de alguna manera, en su origen, para mí, y así lo defiendo, vino a proteger a la mujer que de repente era madre, que si en determinado horario tenía que ir a la tefilá, no podía participar porque tenía que dar de mamar, porque tenía que acompañar a sus hijos, porque tenía que dedicarse a espacios y a lugares en los cuales los hombres, al recaer sobre ellos la obligación, automáticamente iban y tenían que estar. Entonces, cuando nosotros hablamos de exentas, y acá viene la interpretación nuestra, cuando nosotros hablamos de exentas, lo que estamos diciendo es no que está prohibido, sino que en aquel tiempo era una elección de la mujer. En aquel tiempo no recaía sobre ella la obligación. Visto de esta manera, tiene otra lectura totalmente diferente. Tiene la lectura de la mirada en la cual si hoy decido, porque puedo, porque me integro, porque tengo participación, porque soy una mujer de negocios, porque tengo profesión, porque hago una búsqueda espiritual y siento que en ese lugar me encuentro con mi tradición y me encuentro con Dios, y pongo para mí la obligatoriedad de cumplir con las mitzvot positivas que requieren del tiempo, tengo derecho a hacerlo. Y con esto lo que digo y lo que marco es que nuestra lectura, la lectura con la cual venimos, muchas veces es errónea.
porque nos dijeron que no podíamos, o nos dicen, o aprendimos, que no podíamos, nuestras abuelas no subían a la Torá. Ahora, no oficiaban, no iban a la tefilá, o no contaban como parte del minyan, que ahora vamos a ver eso, pero digo, desde ese lugar, estar exento no es tener la prohibición, son dos cosas distintas. Siempre hago el mismo chiste, ¿no? Pero digo, uno a veces está exento en el pago de impuestos. Digo, si va a ir a golpearle al gobierno y decirle quiero pagar, no te van a decir que no. Te van a decir bienvenido. Bueno, bienvenido, alguien que quiere pagar, digamos, ¿no? Que lo hace de buena voluntad. Bueno, acá, comunitariamente, nuestra TNUA escuchó esa mirada y ese, no quiero decirlo reclamo, pero justamente es esa búsqueda de las mujeres que a través del tiempo comenzaron a no tener únicamente la vida hogareña, privada y familiar, sino que ampliaron el espectro a una vida pública, a una vida de participación, de integración en marcos sociales. Entonces, desde ese lugar, de la misma manera en la cual deseaban integrarse a un ámbito secular, profesional o comercial, ¿por qué no a un ámbito comunitario y propio? Y desde ese lugar es que, repito, estar exentos no implica que ello nos dé a estar prohibidos, ¿sí? Ahora, estar exento de qué, cuál es el espacio, ¿sí?, en el cual vamos a decir que podemos ser parte del minyan, que es lo que nos colabora a decir, no solo que podemos participar de la tefilá, que incluso Rambam va a decir que tenemos obligación de ser parte de la tefilá, que las mujeres tenemos que hacer tefilá, porque esa es la forma en la cual pedimos por misericordia, nos conectamos con la divinidad, buscamos nuestra espiritualidad, somos ejemplo en nuestros hogares. Digo, ¿por qué y cómo ser parte del minyan? ¿De dónde viene la participación de que una mujer pueda ser parte del minyan? Entonces, vuelvo y muestro esta próxima. Acá. Miren, Talmud Babli, Masejet Megilá, 23a. Dice, nuestros rabinos nos enseñaron, todos pueden ser incluidos en el quórum. Quórum sería en el minyan, ¿sí? Todos pueden ser incluidos en el quórum de 7. Yo acá les agregué, ¿sí?, para que entendamos. ¿Qué significa 7? Nos está hablando de las 7 aliot que habitualmente hay en Shabbat. O sea que todos pueden ser incluidos en la cuenta de 7. Hay que contar a todos, incluso una mujer y un menor. Sin embargo, los sabios dijeron, recomendaron, agregaron, y pónganle los términos que quieran, que una mujer no debería leer de la Torá por respeto a la congregación. El texto termina diciendo, Mipnei kevod hatzibur, por la honra, ¿sí?, del público. Lindo texto para defendernos. Digo, podemos subir, lo dice el texto, no lo digo yo, y eso es de una Mishnah, o sea, estamos hablando del siglo I, siglo II, después vienen los sabios y siguen haciendo sus interpretaciones, y ahí le hacen el agregadito, ¿no? El agregadito que dice, y recomendaron, no, mi pnei quod hatzibur. Entonces, desde este lugar quiero contarles, para que ustedes entiendan qué significa quod hatzibur, qué significa el respeto, porque queda claro que podemos subir,
Ahora, la única condición a que no es por respeto a la congregación. ¿Qué significaba en aquel tiempo el respeto a la congregación? Bueno, ¿cómo era el sistema en el cual en aquella época se subía la Torá? Ustedes habrán visto, y deben participar en sus sinagogas, que habitualmente cuando tenemos lectura de Torá, alguien es llamado a la Torá, dice la Barajá, hay un Baal Coré o una Baalata Kriá que lee del texto, y quien fue llamado cierra con una Barajá. ¿Me siguen? ¿Es así? ¿La práctica que habitualmente ustedes tienen? Bien. En la antigüedad, cuando leíamos de este texto, la dinámica era otra. Quien era llamado a la lectura de la Torá era quien leía de la Torá. No solo era llamado, sino que leía. Entonces, si una mujer mejor. tenía que subir y leer, y la tenían que llamar, era porque ningún hombre de ahí podía subir, ninguno leía, no sabía. Entonces, ahí se empieza a generar el hecho de decir, esperen, si una mujer va a subir, va a dejar mal parado a los hombres. Entonces, mi pnei kavod hatzibur, entonces, por el respeto y la honra de ese público, de esa comunidad, es preferible que una mujer no suba. Que se quede en casa, que lea del Humash sentada y siguiendo la tefilá. Digo, repito, para que bajemos, digamos, y tratemos de desmistificar con lo que muchas veces nos criamos o escuchamos o vivimos. Todo es parte del contexto social en el cual se originaron. El texto real nos dice, muchachas, ¿quién estudió la Torá? ¿Quién quiere subir? Suba y lea. Ahora, si eso hacía que los muchachos que estaban ahí se sientan menos disminuidos porque no podían subir, entonces ahí ya empezaba a hacer ruido. Porque les estaban mostrando que no sabían ellos, que vos sabías un poco más. Y sigo, digamos, porque acá hablamos específicamente de leer la Torá. Cuando decimos leer la Torá, hay algunos mitos, quizás que también aparecen, incluidos en lo mismo. Yo recién mencionaba el tema de Minyan, ¿sí? ¿Alguna sabe cuál es el origen del Minyan? A ver, acá Dora me dice que sí. ¿Cuál es el origen de el relato de la Torá que nos dice, nos habla del Minyan? Todos conocemos el relato, 12 espías que van hace poco leímos ya. Bien, vamos a decir que el Minyan es un concepto, ¿sí? Y yo ahí creo que en el material que les mandé el juego que tienen los versículos, ¿sí? Para que aprendamos cómo se llega a, ahora lo vamos a ver igual rápidamente, pero lo que quiero decir es lo siguiente, a ver, por estas 10 personas que no confiaron, que no creyeron, que no convocaron la presencia de Dios ante ellos para que los guíe en el camino y los acompañe con coraje a la conquista de esa tierra, por esas 10 personas, nosotros necesitamos equilibrar esa negatividad y buscar 10 personas que convoquen, que se sientan confiadas, que tengan inspiración, que se sientan conectadas y que proclamen la presencia de Dios entre nosotros. Y cuando digo 10 personas adultas, lo estoy diciendo a propósito. El tema de que sean hombres se fue generando en la misma tradición
dinámica que venimos hablando dentro de los textos, a una opinión yo les diría casi obvia, si no había una mujer dentro del ámbito porque estaban en su casa, y entonces cuando contamos 10 tenemos que contar 10 hombres. Pero el original, el texto que nos lleva a entender de dónde sale el número y quiénes son adultos mayores. Y cuando digo, algunos dicen porque eran 10 los merraglim, 10 los espías, que eran hombres, otros van a decir porque dicen Bnei Israel, hijos de Israel, pero toda la Torah está escrita en masculino, ¿sí? Básicamente, incluso nosotros cuando hablamos en castellano, para hablar en plural, el plural que utilizamos generalizador es masculino. Ahora le ponemos la X o le ponemos les, para que nadie quede, digamos, se sienta incómodo, pero digo, también siempre fue masculino. Entonces, desde ese lugar cae la mirada de que únicamente el minyan es de hombres. Todos los tiempos en los cuales la kedushá, la santidad, es convocada, todos esos tiempos son tanto partícipes de los hombres como de las mujeres. Y por eso, incluso dentro de los textos, nosotros encontramos textos que marcan cuáles son las tefilot, cuáles son los espacios que uno tiene que compartir con minyan, ¿sí? Uno puede rezar en su casa, no va al minyan, no va a la tefilá todos los días, y hace tefilá en su casa, y es válido, y bienvenido sea que tengamos esa práctica. Si vamos al minyan, mucho mejor. ¿Por qué mucho mejor? Porque nos necesitamos. ¿Y desde dónde nos necesitamos? Hay determinados espacios, como yo recién mencionaba, en los cuales se convoca la santidad, que tienen que ver con Divrei Kedushá, que tienen que ver con cosas sagradas, en las cuales obligatoriamente necesitamos minyan. A saber, si alguien perdió un ser querido y tiene que decir Kadish, no lo puede decir si no hay minyan. Si alguien tiene la alegría de estar en un bar mitzvah y que su hijo se coloque tefilín o su nena se coloque tefilín y hay que dar una alía a la Torah, necesitamos minyan para la alía a la Torah. Cuando uno lleva adelante la tefilá, en lo que se llama la hazara de la midá, ¿sí? Ustedes saben que la midá es el momento en el cual, a mí me gusta decir, es la entrevista con Dios, ¿sí? Es el momento culmine de la tefilá donde estamos tete a tete con la divinidad. Siempre tiene una vuelta de repetición para aquellos que no participaron, no estuvieron, llegaron más tarde, no escucharon, digamos, por varias razones, pero no se puede hacer si no hay minyan, no se dice kedushá si no hay minyan. Entonces, ¿por qué la importancia del minyan? Y porque nos necesitamos. Si yo voy y rezo con minyan, 1000 veces mejor. ¿Puedo hacerlo en mi casa? Sí, puedo hacerlo en mi casa, pero quizás hay alguien que me necesita en la Keilah porque tiene que decir Kadish porque está de duelo. Entonces tengo que estar presente en el momento de alegría y en el momento de tristeza. Y desde ese lugar es la importancia entonces, vuelvo, de que todos los divrei kedushá que santifican, las mujeres tenemos exactamente la misma obligación y el mismo derecho. Cuando digo obligación, digo que si tomamos para nosotras la obligación, la tenemos que ejercer. Y no es la ejerzo un día y no la ejerzo otra, y voy al menú, a la carta, voy eligiendo. No, o ejercemos o no ejercemos. La posibilidad la tenemos, pero no es cuando tenés ganas, ¿sí? Si no, preferimos estar exentas y ya está. Entonces, el minyan, 10 personas adultas que me permitan, divrei kedushá, que me permitan decir cosas de santidad. Y frente a esto, muchas veces nos encontramos con
como se dice, con algún tipo de mito que tiene que ver con, por ejemplo, que una mujer si estaría menstruando no puede subir a la Torá, no puede tocar a la Torá, porque está impura, porque no tengo que dar detalles porque ustedes lo conocen mejor que yo. Digo, hay que aprender que la nidá, el tiempo de menstruación, ¿sí?, y la impurificación es para con nuestra pareja, para mantener una relación sexual. No es para todo. No se entera todo el mundo en qué situación una se encuentra. Y desde ese lugar, la mujer no impurifica un Sefer Torah por estar menstruante. Y acá hay un concepto que tenemos que aclarar porque es, como diríamos cuando estudiamos Talmud, es Kal Vajomer, es tan obvio. Digo, si una mujer tendría la capacidad o tiene la fuerza para impurificar el Sefer Torah, ¿implica que la mujer es más importante que el Sefer Torah? Eso implica, que le sacamos santidad porque lo tocamos. ¿Cuál es la santidad que tiene el Sefer Torah si yo tengo capacidad para sacársela? Es raro y loco desde donde lo miren. El Sefer Torah es lo más sagrado que tenemos. Ningún elemento que tiene kedushá, ¿sí?, puede ser impurificado ni por una mujer ni por un hombre. Excepto que esté sucio, digamos, que vayas a tocar con una mano sucias y lógicamente ensuciaste, pero digo, que una mujer no pueda tocar un Sefer Torah porque está en periodo menstruante, olvídenlo. Olvídenlo. No entra dentro de ninguno de los textos que estamos viendo o que hemos conocido. Así que ya vimos parte del Minyan, vimos parte de la Tfilá. Básicamente el Shema Israel es obligación como parte de la Tfilá que nosotros lo pronunciemos, lo digamos, desde el mismísimo momento en el cual te haces hacedora, digamos, del cumplimiento de las mitzvot. Me olvido de la parte más importante, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, primero, el divorcio, ¿sí? Casamiento, divorcio, ese es un tema fascinante, pero quiero, cuando hablé justamente de el acompañamiento y la contención que tienen nuestros textos desde los orígenes para la mujer, digo, ustedes saben que la ketubá, que el contrato que se firma bajo la jupá, que consagra a un matrimonio, de alguna manera es aquel que le da protección a esa mujer en el caso de viudez, en el caso de divorcio. Cuando digo protección, digo, está firmadito, no sé si ustedes saben, pero ustedes firmaron que sus maridos tienen la obligación de darles comida, darles vestimenta, darles hogar y satisfacción sexual. Obligación. Ahora, en el caso de viudez y en el caso de divorcio, obviamente no les dan más todo eso, pero le pagan. ¿Sí? Está mencionado dentro del texto de la ketubá cuánto una debería recibir en estas situaciones. Desde este lugar, claramente es una protección para la mujer, es un pagaré a futuro. Llega a pasar algo y yo la mujer no trabajaba, era dependiente, vivía, como dijimos la vez pasada, el padre a su marido, entonces, ¿con qué se iba a mantener? Entonces era una protección. Eso mismo que terminó siendo una protección, terminó
la terminó confinando en que sea, que la termine esclavizando. Digo, ¿por qué? Porque se le otorgó también al hombre la posibilidad de decidir si entregaba o no el get, si se divorciaba o no se divorciaba. Quiero poner el contexto. No nos olvidemos que hasta el siglo XI la tradición judía fue polígama. O sea que un hombre se podía casar con varias mujeres. Firmaba distintas ketubot, tenía que cumplir con todas. Ahora, si no cumplía, ¿a quién iba y se quejaba? ¿A quién le iban a creer? Entonces esa mujer no podía divorciarse. Y si el hombre no asumía aquello en lo cual estaba en falta, ¿qué le iba a dar de lo que le correspondía? Lo mismo después con la monogamia. Hoy por hoy, incluso en Israel, incluso acá, nos encontramos con situaciones a través de las cuales quizás hay parejas que están casadas por jupá hace muchos años, que se divorciaron civilmente porque los hombres no quieren entregarle el get a las mujeres. Y eso las condiciona, ya no hablo solo de un tema económico, hablo de un tema legal y civil entre comillas, ¿no? Dentro de la tradición judía, de que esas mujeres, si conforman una nueva familia, si conforman una nueva pareja, son adúlteras para la tradición judía. Si no te divorciaste, sos adúltera. Y si tenés hijos, esos hijos son mamzerim, esos hijos están considerados como bastardos, ¿sí? No me gusta utilizar la palabra, pero para que entiendan lo que digo. Por lo tanto, el tema del get, ¿sí? Es un tema importante de conocer, y es un tema importante, sigue siendo así en la actualidad. Hay unos cuadernillos que ustedes pueden buscar en internet. La rabina Diana Villa, ¿sí? Maestra mía, digamos, durante muchos años, ha escrito, ustedes busquen responsafortoday.com, ¿sí? Hay 5 cuadernillos que tienen que ver específicamente con todo esto que estamos hablando. Lo van a encontrar en castellano, está en inglés, está en hebreo y está en castellano. 5 cuadernillos que tienen que ver específicamente con estos temas que fuimos elaborando, así que ahí quizás repito, el texto, el link es www.responsafortoday.com, ¿sí? Todo junto. Y Diana, lo que básicamente su especificación, digamos, la especialidad que tomó dentro del ámbito rabínico es buscar los formatos a través de los cuales la mujer tiene que independizarse del hombre, exactamente, gracias Alex, tiene que independizarse del hombre para lograr su get. Durante muchos años hizo esta tarea, y incluso hace poco dio una conferencia sobre ello, y contaba que al no poder obligarlos, ¿sí?, legalmente ante un tribunal, no nos olvidemos que en Israel incluso no hay tribunal civil, o sea, acá uno puede decir estoy divorciado, igual, necesito el get, pero dice que se utiliza mucho en Israel cuando el rabinato lo desea y cuando deciden acompañar a la mujer en su reclamo, cerrar las cuentas bancarias, sacarle los registros, no dejarlo salir del país, o sea, utilizan las normativas civiles, vamos a decir, que lo dejan fuera de acción al hombre para que finalmente entregue el get y pueda esta mujer desarrollar su vida normalmente. Ese es todo un tema. Y por último, quizás rápidamente, hablarles un poquitito de las mujeres que acceden al rabinato, ¿no? Porque en todo esto,
cuando uno va hablando y va desarrollando, también hay algo raro que aparece, ¿no? Digo, muchas veces aceptamos que una mujer sube la Torá, aceptamos que sea Shlihat Tzibur, aceptamos que haga Bat Mitzvah, acompañamos, bla, bla, bla. Cuando nos encontramos con una mujer que es rabina, decimos, "Oh, ¿qué pasó acá?" Que, digamos, hace como que moviliza más y hace un poquito más de ruido. Bueno, ¿qué es lo que lo impediría? I don't know, no sé, díganme ustedes. Pero la palabra rab tiene que ver con maestro, tiene que ver con maestro, tiene que ver con maestra, tiene que ver con educador, tiene que ver con aquel que enseña y transmite desde el amor parte de la práctica y la tradición de Israel para que cada uno pueda llevarla en sus vidas a la transformación de su propia vida, ¿no? Y como forma de vida. Y desde ese lugar, si bien muchas veces decimos que hace poco, que las mujeres son rabinas, que es verdad, no digo que no, digo, porque uno se ubica también en las épocas, y vamos a encontrar en Estados Unidos, la primera mujer fue recién graduada en 1972, y vamos a encontrar que acá en la Argentina fue en 1994, y vamos a encontrar, o sea, es real desde lo institucional, 94 o 91. No, ahí estoy en duda, por las dudas, que Marguito, si me está escuchando, después no se enoje. Digo, desde lo institucional, nosotros encontramos a otras tantas antes que nosotras que vinieron y que ocuparon ese lugar. Y les voy a decir, en una búsqueda de mujeres que fueron nombradas por su comunidad como rabinas, hay una que se llama Asnat Bat Shmuel Barzani. Esta mujer es una rabina kurda, Medio Oriente, lugar donde no hubiésemos pensado que aparecen las mujeres rebelándose. Esta mujer fue la cabeza de la escuela rabínica de Mosul en Irak, y es considerada, obviamente, la primera mujer con título o llamada rabina a través de la historia. Después vamos a encontrar, y ya más recientemente, porque Barzani, cuando estoy hablando del siglo XVI, ¿sí? Estoy hablando del siglo XVI, así que fíjense a dónde me remonté, pero hablando justamente del siglo XX, que es lo más actual que nosotros conocemos y tenemos, nos vamos a encontrar con Regina Jonas, ¿sí? Rabina alemana, quien recibe de alguna manera el título rabínico en 1935 aproximadamente, en toda una situación particular, porque el examen lo rindió privadamente, no se tenían que enterar sus colegas, digamos, pero sus propios maestros entendían que se lo merecía, por lo tanto, gestaron un Beit Din, le tomaron el examen y le otorgaron su smijá, y de Regina lo que sabemos es que murió en los campos de concentración, murió en la Shoah, y que muere justamente dándole esperanza, contención y acompañamiento espiritual a todos aquellos que compartían con ella el espacio y que murieron obviamente junto a ella. Y desde ahí, digamos, uno después va haciendo el salto de lo que implica justamente hacer ingresar, yo creo que más por una cuestión, como les dije, de piel, de sensibilidad, de no estar acostumbrados, de que, como dijimos la vez pasada, no sea algo habitual de visualizar a una mujer arriba de un púlpito, o llevando adelante una tefilá, o integrándose
¿sí? No hablamos de la mejizá, la separación entre hombres y mujeres, digamos, en la sinagoga, que nunca existió, o sea, digo, nunca existió, en el Beit HaMikdash no existía, excepto para la festividad de Sukkot, que se hacía un balcón especial para las mujeres, pero si no, nunca la práctica tuvo la división entre hombres y mujeres, hasta obviamente la Edad Media, donde se marca claramente el lugar de la mujer, y por temas también llevados a la promiscuidad y al miedo de adulterios o de relaciones que sean ilícitas. Pero volviendo al tema de la integración de las mujeres dentro de la comunidad y viéndolas como parte nuestra, digo, hay dos cosas que me son importantes para mencionar antes de cerrar. Creo que no hay nada más bello para un hijo o para una hija verse de la mano acompañados por su padre o su madre, por su familia, sentados en una tefilá y compartiéndola. No hay nada que impacte más en la familia unida compartiendo una tefilá. No hay nada que supla ese lugar, ningún maestro, ningún moré, que supla el lugar de que tu papá o tu mamá te estén marcando en el sidur por dónde van. Y que cuando hay una bendición final y nos abrazamos, estemos todos juntos. Y creo que desde ese lugar es de donde, cuando educamos con ese amor y queriendo que la familia esté integrada y entendiendo cuál es el rol de la familia, tenemos que aceptar el combo entero. Y desde el otro lugar, y acá ya lo digo como experiencia personal, cuando uno se define, cuando dice soy rabina, más allá de que a algunos se le abren los ojos y te dicen qué lindo, y después cuando te ven en un púlpito dicen, pero pará, vos vas a hacer el bar mitzvah de mi hijo, vos vas a acompañar, o sea, le suena, vos nos vas a casar, digamos, ahí ya le suena raro. Digo, es importante darnos el tiempo del proceso y la oportunidad de conocer y escuchar el mensaje antes que visualizar el género. Nuestra tradición fue gestada de esa manera. Nitzavim kulhem ayom, ¿sí? Hay un pasuk cerca del final de la Torá, donde renovamos el pacto de Sinai, donde Moshe se está despidiendo de su pueblo y le dice al pueblo, están hoy todos presentes aquí para escuchar y renovar el pacto, y dice quiénes: hombres, niños, mujeres, ancianos, el aguatero, el viñatero, nombra a todos. Digo, todos fuimos receptores de ese mensaje. Y todos tenemos la obligación, lo entiendo yo, de ser transmisores del mensaje. Y desde ese lugar, el género, el packaging en el cual venimos, no implica y no impide el impacto que uno puede tener cuando enseña, cuando acompaña, cuando conduce, cuando guía, cuando contiene comunitariamente. Entonces, lo que muchas veces pasa a través del tiempo es la resistencia a que las mujeres suban a la Torá, que las mujeres sean parte del minyan, que todo lo que crea una mujer rabina. Y cuando uno comienza a darse cuenta que el mensaje es el mismo que conocí, que viví, que vivo y el que quiero transmitir y elijo transmitir, entonces el velo del género cae y somos todos partes integrantes, necesarias de una misma comunidad que tiene que mantenerse en el tiempo y fortalecerse con su mensaje de continuidad. Y por último, y con esto cierro, las espero el próximo lunes, donde el trabajo va a ser hablar sobre alma en cuerpo. Somos alma en cuerpo, las huellas físicas, emocionales y las subjetividades a través de las cuales
nos movemos como seres humanos. Así que vamos a trabajar un poquitito con algunos temas de Kava, Nefesh, Ruach, Neshama y demás. Vengan preparadas holísticamente para una linda meditación. ¿Vamos? Bien. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes.